Platinum a escala nacional. En el estudio principal de Ecuador Radio esta tarde, Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos algunos temas que plantear a nuestro invitado, de modo que iniciamos inmediatamente con la ronda de preguntas. Andrés, ¿cuál es la sensación y qué es lo que ocurre desde la perspectiva municipal y de ustedes como concejales en torno a la reactivación económica de la ciudad frente a este escenario de inseguridad? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, Juan Carlos, a todos quienes conforman este prestigioso cadena radial y fundamentalmente a la audiencia. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y hemos venido trabajando junto a varios gremios empresariales y productivos de la ciudad, un total de 14 gremios. Primero porque tenemos un diagnóstico que da cuenta de una realidad compleja. En Quito tenemos una ciudad con alto índice de desempleo, el más alto del país. A eso se suma que la recesión económica previo al 2019, la pandemia, las políticas gubernamentales erradas, la crisis energética y hoy la ola de inseguridad y de violencia han afectado notablemente el tejido económico de la ciudad y el tejido productivo. Hay ciertos rubros, digamos, que quizás han sido más afectados. No sé si usted coincide o qué referencia tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector turístico, digamos, en general? ¿Qué pasa con los restaurantes? El toque de queda que se implementó, restricciones para poder salir a bares, a restaurantes, a discotecas, en fin. ¿Qué pasó con ese sector? En efecto, parte de esta mesa de diálogo han estado organizaciones como la Cámara de Comercio de Quito, la GREPI, que reúne a todos los restaurantes de la provincia, y los datos fruto de medidas restrictivas y de la ola de inseguridad que vivíamos, determinaban, por ejemplo, 90% de cancelaciones en el sector hotelero, 50% de reducción en las ventas en restaurantes, bares y discotecas cerrados. Y evidentemente la afectación a todo lo que significa el empleo en el área turística. 40.000 empleos directos, 170.000 empleos indirectos a través de 7.000 establecimientos turísticos. Fruto de ello, hace 2 semanas atrás, en mesas de diálogo con estos 14 gremios, más el colega Urso Merino y mi persona, iniciamos y fijamos una agenda que tenía algunas recomendaciones, algunos pedidos y algunas acciones concretas. Una de ellas era la necesidad de focalizar las medidas de restricción. Y hoy, de buenos ojos, vemos que el presidente adoptó esa medida, la semaforización, porque la realidad de inseguridad de Quito no es la misma de Yaguachi, o de Guayaquil no es lo mismo que Sucúa. Claro. Entonces hay que tener medidas de restricción que estén de acuerdo a las necesidades de cada uno de los cantones. Un segundo elemento, la necesidad de retornar a las clases presenciales, porque los padres no pueden ir a trabajar si sus hijos tienen que tener clases virtuales. Eso en el supuesto caso que tengan acceso a todos los servicios básicos, porque la gran mayoría de nuestra población lastimosamente tienen un solo dispositivo o a veces ningún dispositivo. Hay señal en algunos sectores, claro. En efecto, esa es la realidad. Un tercer elemento, sobre todo que hemos trabajado en esta semana, una campaña educomunicacional invitando absolutamente a todos a visitar Quito, a consumir en Quito, a apoyarnos mutuamente al señor de la tienda, al comerciante minorista, al restaurante del barrio, porque debemos ser solidarios, empáticos, recíprocos unos a otros para hacer frente ante la situación compleja que estamos atravesando. Y un elemento adicional que de forma personal lo planteé en esta semana en el Consejo Metropolitano y que el alcalde ha señalado que va a analizar esta propuesta, es la necesidad de que se establezcan incentivos tributarios en favor del sector turismo. Necesitamos preservar el empleo que se genera en este importante sector de la ciudad. Pero eso requiere pasar por la asamblea, ¿no? No. Estamos hablando de incentivos tributarios a nivel local. Del propio municipio, del cabildo quiteño. Del propio municipio. Recordemos que en este momento, por ejemplo, el sector turismo paga una LUAE turística, una patente, es decir, existe también una carga tributaria que podría disminuirse hasta en un 50% de acuerdo a lo que establece el COTAD, en beneficio de preservar el empleo y de
apoyar a este sector tan golpeado últimamente. Andrés Campaña, usted señaló que uno de los puntos que han planteado, que han analizado, es invitar a consumir Quito. Me parece interesante. ¿Y qué ocurre con el centro histórico de la capital? Puesto que cuando empezó o se ya puso en funcionamiento al metro, hubo una efervescencia y la gente iba al centro particularmente. ¿Qué estará pasando ahora? En efecto, tenemos complicaciones. Yo mencionaba las cifras que daban cuenta de la afectación a los hoteles, a los restaurantes, a los bares y discotecas de la ciudad. Y en ese sector, recordemos, hoy Quito tiene dos zonas especiales turísticas, el centro histórico y la Mariscal, y que lastimosamente desde hace algún tiempo atrás se han visto golpeadas y hoy atraviesan procesos de depresión que lo único que hacen es agudizar la crisis ya existente. Frente a eso es unas necesarias políticas de reactivación económica, políticas focalizadas en dotar, por ejemplo, de condiciones de seguridad. Enhorabuena que ahora tenemos el Metro de Quito, porque eso va a permitir dinamizar y facilitar la movilidad de los quiteños y las quiteñas, como lo vimos en el mes de diciembre, Ahí en fue que un tuvimos entusiasmo enorme, una gran presencia de quiteños o de visitantes, quizás un buen porcentaje eran también visitantes que iban al centro histórico, y había un entusiasmo de los dueños de restaurantes, de negocios, porque daba la sensación de que se podía reactivar. ¿Qué estará pasando ahora? sin lugar a dudas, esa realidad ha cambiado. Y frente a eso, entonces es necesario que la institucionalidad establezca acciones, pero qué bueno que además esas acciones puedan ser de la mano de quienes hacen trabajo en la ciudad, quienes emprenden, quienes producen, es decir, de todo este tejido económico. Y en ese sentido, pues, nosotros seguiremos con las puertas abiertas, tanto al sector público como al sector privado, para seguir caminando de la mano y seguir impulsando, pues, la reactivación económica en nuestra ciudad. ¿Qué sensación o qué información tienen ustedes respecto a lo que sucede con la seguridad en la ciudad? Esta ofensiva que lleva adelante el gobierno, las acciones de Fuerzas Armadas y de policía, estas brigadas y estas campañas, como digo, estas ofensivas que hace la fuerza del orden, ¿qué resultado estará dando en Quito particularmente, Andrés? Nosotros, desde que comenzó la crisis el 8 de enero pasado, en Quito se han registrado 159 alertas. De estas 159 alertas, 137 han sido falsas alarmas. La gran mayoría son falsas alarmas. Es decir, existe un grupo todavía considerable de incidentes que evidentemente requieren redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, pero la situación de Quito, en términos generales y de forma concreta, determina que la mayor cantidad de incidentes son falsas alarmas. Pero estos incidentes, como usted llama, ¿tienen que ver más con delincuencia común o con estos problemas del narcoterrorismo? Este reporte hablamos de aquellos hechos que superan la violencia común. Ya. Importante mencionar aquello, porque nosotros hemos tenido días en que realmente, recordemos, la ola de pánico se apoderó de la ciudad. El día martes de hace 2 semanas atrás, recordaremos que hubo que suspender actividades, que las familias retornen a sus hogares, dificultades en la movilidad, fruto de esta ola de pánico. Y frente a ello se ha ido siguiendo permanentemente las actividades y siguiendo permanentemente los incidentes de inseguridad que se han presentado en la ciudad para determinar qué tipo de alertas existen. Importante mencionar, nosotros como municipio, fruto de una resolución que yo había planteado en el Consejo Metropolitano, entre otros puntos, se había garantizado y se ha venido trabajando de esa forma en el funcionamiento permanente de los servicios públicos. Uno de ellos y fundamentalmente el transporte y evidentemente Metro de Quito. Ok. Usted ha señalado lo de la movilidad y ha hecho referencia al episodio que se vivió el día o en la tarde más bien del momento de la incursión de este grupo en TC Televisión. Eso provocó en la ciudad un nivel enorme de tensión, de ansiedad, de angustia. Y ahí aparecieron una serie de cuestionamientos a la Agencia Metropolitana de Tránsito y a los agentes de tránsito. Y a partir de eso el alcalde ha mencionado que hay que reestructurar. ¿Qué ocurre con este servicio y con este
esta entidad del municipio. Lamento informar que las irregularidades, que los serios indicios de corrupción al interno de la MT no son nuevos. De hecho, no iniciaron precisamente el martes que usted ha señalado, sino que es un tema que lastimosamente viene acarreándose desde hace mucho tiempo atrás. Y es un tema extremadamente grave, mi querido Andrés, porque recordemos que la AMT es parte de los entes complementarios de seguridad. Es decir, es una institución que está llamada a apoyar a la fuerza pública, sea esta Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en dotarnos de condiciones de seguridad. Y si hoy la AMT es un foco de corrupción, poco nada puede contribuir a esta gran cruzada nacional en contra de la inseguridad, de la violencia y del crimen. ¿Y qué se está haciendo para corregir Frente a ello, nosotros hemos sido insistentes, en mi caso particular, desde el mes de junio con el alcalde, en varias sesiones del Consejo Metropolitano, eso también en el mes de agosto, por ejemplo, fruto de una sesión en el Consejo Metropolitano, a los pocos días fue removida de su cargo Silvana Vallejo. Hoy hay un nuevo director y este nuevo director nos ha indicado la hoja de ruta necesaria para esta reestructuración, esta depuración de la MT. Nosotros como concejales nos corresponde fiscalizar que se cumpla con esa hoja de ruta, que tiene elementos importantes como en el primer semestre del año contar con un plan de carrera, porque lastimosamente la MT tiene 10 años y no tiene un plan de carrera. para los propios agentes para y los funcionarios. agentes. Ya. Para los agentes, para que sea una institución jerarquizada, para que sea una institución disciplinada, para que sea una institución que establezca incentivos, pero también que establezca las sanciones frente a los malos elementos. Importante también contar con los uniformes, las body cams, que se espera hasta el mes de mayo contar con estos elementos para disminuir la corrupción, pero también para garantizar la actuación de los servidores públicos. Y finalmente, otros elementos importantes también como la adecuación del centro de capacitación, porque hoy la infraestructura que tiene el centro de capacitación, fundamental para el buen profesional, es inexistente o no presta las facilidades adecuadas para los procesos formativos. Y Andrés, estos temas de corrupción a los que usted se refiere están fundamentalmente señalados o planteados con lo que ocurre un poco en las calles, o sea que estos agentes reciben un soborno, una coima. ¿Qué pasa con la corrupción a la que usted menciona? La corrupción está en varios niveles, lastimosamente. Uno de ellos, y el que es más común y que quizás afecta más a los ciudadanos, es las coimas que se presentan todos los días en la ciudad y que eso tiene que cambiar. Bueno, pero y eso también es responsabilidad de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Que recibe ahí. Sin lugar a dudas. A eso se suma también, por ejemplo, problemas en cuanto a los centros de revisión técnica vehicular, que tienen desde hace varios años atrás exámenes especiales de Contraloría General del Estado que han determinado responsabilidades administrativas y civiles. Por ejemplo, es inconcebible de que se haya construido un centro de revisión técnica vehicular en el sector de la Cristianía, en el norte de la ciudad, y que no pueda abrir a sus puertas desde el año 2019 que finalizó su construcción, porque está en una zona de riesgo. Este tipo de temas no podían pasar. Y otros temas que también son más recientes, como por ejemplo las denuncias en cuanto a la adquisición de compra de medias con un valor de $40. Entonces, estos elementos tienen que conllevar a una acción fuerte, frontal, comprometida del alcalde y del director general de la MT para transformar esa institución. Yo recuerdo que cuando había la campaña, cuando estábamos en la campaña, se hablaba de la posibilidad de privatizar el servicio de revisión vehicular, técnica vehicular. No se ha trabajado en eso, no se ha pensado, no se ha insistido en eso. No ha habido en ese sentido ningún paso. Personalmente no compartiría aquello. Creo que es necesario que la institución que ya existe sea reestructurada, sea depurada, porque así como hay malos elementos, también hay buenos elementos que evidentemente constituyen un aporte para la ciudad. Pero fíjese, Andrés, si es que las concesionarias, por ejemplo, se califican, se registran, cumplen una serie de exigencias y pueden ser esas las que den esta autorización, me parece absolutamente viable. Eso pasa en otros países, o sea, usted tiene que depender de esta cosa del sector público, del sector de Estado, cuando podría fácilmente el sector privado atender eso.
Sin lugar a dudas son importantes las alianzas público-privadas. Por ejemplo. Lo que hay que determinar es en qué condiciones Claro. y en qué elementos y en qué sectores. Porque hoy, por ejemplo, también una de las realidades que hemos visto con mucha preocupación es que muchas veces se elude los controles y se realiza la matriculación o la revisión técnica vehicular en otros cantones Claro. que no tienen los mismos estándares que existen en la fíjese, ciudad de usted Quito. transita en la noche por la ciudad y hay una cantidad de vehículos que tienen, por ejemplo, las luces en condiciones absolutamente precarias y otras que tienen unas luces llamativas y unos luces LED y estas llamativas, en fin. Eso, por ejemplo, se debería controlar. Sin lugar a dudas tiene que ser sujeto a control y es una necesidad que mejoremos los procesos tanto para garantizar, por ejemplo, que los procesos de revisión técnica vehicular se realicen de forma técnica, objetiva y que las personas que utilizamos ese servicio no nos veamos abocados a trámites engorrosos, pero también, evidentemente, para que la institución cumpla sus funciones, como es este caso, garantizar niveles de opacidad, niveles de ruido, seguridad mecánica, legalidad del vehículo, idoneidad, que son los 5 elementos que establece nuestro Código Municipal. Perfecto, señor. Ha sido Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. La reactivación económica y seguridad, tema tratado en la primera parte del diálogo, y luego la situación de la Agencia Metropolitana de Tránsito y los hechos de corrupción que han provocado, que han generado la intervención del alcalde y del municipio para resolver esta situación. Gracias por atender este diálogo.